Oye, lo estaba diciendo la Yamila al comienzo, existe un Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, lo hemos hablado varias veces acá en el programa, este registro, ¿no es cierto?, que además hoy día va a incidir en las declaraciones de renta, porque empezó el 1 de abril la operación renta, temida por algunos, tan dudoso para otros, ¿no? ¿Cuántos sabemos de la operación renta? Es tan difícil. Ahí estaba, Rentas 1000 también. Abril, Rentas 1000. Exactamente. Eso es lo que yo quería decir, pues, Yamila, Rentas 1000. Bueno, y la cosa es que ahora, con este Registro Nacional de Deudores, aquellas personas que tengan una deuda de pensión de alimentos, se les va a sacar de la operación renta o de la devolución de renta que tiene, o retención de renta, esa plata para poder pagar precisamente la deuda que tengan con su familia. Generalmente son papás que tienen niños, los denominados papito corazón, ¿no es cierto? Sí. Y se retiene este dinero entonces a los deudores de pensiones. Vamos a conocer cómo se hace el trámite, cómo funciona, es automático o no. Ya hemos hablado varias veces del Registro Nacional de Deudores, pero sabemos que hay muchísima gente que ya está dentro de este registro, lamentablemente, a pesar de que estamos recién partiendo los primeros días de abril, y para eso estamos con nuestra querida amiga de la casa, Luisa Martínez, abogada de defensa de deudores. ¿Cómo estás, Luisa? Bienvenida. Muy bien. Oye, partió algo que habíamos depositado en las conversaciones anteriores por este Registro Nacional de Deudores, pero habíamos hablado precisamente de la posibilidad de retener los dineros de la operación renta. ¿Cómo funciona? Claro, y hay que tener presente que antes que se dictara esta norma se podía pedir la retención de la devolución de impuestos, pero ahí está la diferencia, había que pedirlo. Ya. Entonces, en el fondo, si había una deuda de alimentos, yo en marzo tenía que ir a conversar con mi abogado, a veces muchas personas lo hacían de su propia cuenta, a través de esta plataforma, la oficina judicial virtual, presentaban el escrito y pedían la retención de la devolución de impuestos. Entonces ahí el tribunal tenía que liquidar la deuda y finalmente oficiar a la tesorería. Ahora, con este registro que se creó, este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, es la tesorería la que tiene que revisar los registros. Entonces dice, a ver, veamos aquí todas estas personas que están en el registro de deudores morosos, y conforme a eso, si yo veo y lo identifico que está, tengo que retener y tengo que depositar o transferir ese dinero directo a la cuenta del alimentario, o sea, de quien es finalmente el beneficiario de la pensión de alimentos. Y eso igual es un cambio transversal, porque antes había mucha burocracia por medio. ¿Qué pasa si yo no podía hacer la solicitud? Por ese motivo, no me encontraba en condiciones de presentar ese escrito. Perdía la posibilidad de perder la retención. Entonces esa persona podía, este deudor o deudora de alimentos, que convengamos que la mayoría son deudores. Son 97% hombres, claro, y el resto son mujeres. Claro. Pero para ir por orden, ¿qué es lo que hay que hacer primero para poder tener acceso a cobrar esta retención del papito o la mamita corazón en este caso? Claro, en estricto rigor yo no debería hacer nada, porque sería el tribunal el que liquida esta deuda, y al liquidar la deuda ordena que esta persona ingrese al Registro Nacional de Deudores. Entonces eso debería ser automático. ¿No tengo que demandar primero? Lo primero, claro, o sea, tiene que haber una demanda judicial en cual se decretaron los alimentos, y ese es un buen súper punto, es un buen punto, Yavi, porque en el fondo a veces uno dice, oye, yo tengo un acuerdo de palabra o verbal y me pasa el dinero mensualmente. Entonces acá hay que convenir que este tipo de apremios o de exigencias que la ley me otorga tienen que venir de la mano de alimentos que ya han sido decretados judicialmente o a través de un acuerdo que se presentó para aprobación del tribunal. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un acuerdo de palabra y tú me pagas y me dejaste de cumplir, yo igual tengo que pedir una mediación y demandar. Y una vez que está esa sentencia respecto al monto, pero se empieza a deber eso más de 3 veces o 5 veces consecutivas o 5 veces en un año, también hay que iniciar un trámite para comunicarle al tribunal que está moroso el deudor en este caso. La norma lo que dice es que ellos mensualmente van a ir liquidando estas deudas, finalmente, para ir sabiendo en qué causa hay deudores de alimentos o no. Pero claramente, si yo veo que no me están pagando, ya sea por más de 3 meses consecutivos o 5 meses discontinuos, yo puedo pedir la liquidación. Si me meto a la causa y veo que no hay una liquidación, yo la puedo pedir, y al pedirla va a arrojar esa liquidación que tiene una deuda y se va a ordenar de inmediato que esa persona ingrese al registro de deudores morosos en la medida que no dé satisfacción a la deuda. ¿Y esa liquidación se pide online? Se puede pedir online, sí.
Y Luisa, dentro de esta dinámica, que uno tiene que, por supuesto, estar dentro del registro, pero la declaración de la renta se hace una vez al año. Sí. ¿Qué es lo que pasa si es que yo, por ejemplo, aún no he hecho este trámite y la declaración es ahora? ¿Alcanzo a lograr que el deudor o la deudora que está dentro o que entre dentro del registro para yo poder alcanzar este proceso? Claro, como ahora este cambio de paradigma en el fondo hace que la tesorería tenga que revisar el registro, si yo ya estoy inscrito en el registro de deudores, es algo que ya va a ocurrir sí o sí, se va a retener el dinero. Si por ese motivo hay una deuda y no se ha dictado esta liquidación y no se ha enviado a la persona al registro, es algo que hay que hacer pero de inmediato. Antes ocurría mucho eso, que finalmente yo en marzo, todas aquellas personas que saben que les debían pensiones de alimento, se generaba toda esta avalancha de solicitudes en marzo de decir, oiga, por favor, retenga. Y ahí había esta problemática. Puede ser que ya estamos entradito a abril, puede ser todavía las próximas 2 semanas, claro, semana. Es que estamos muy encima quizás, sí, ¿no? Sí, o sea, de plano pensar que en la medida que esto funcione bien, la mayoría de estas personas que están en el registro ya está ok. O sea, ellos si tienen devoluciones de impuestos, estos deudores que ya están en el registro, va a ser retenido de funcionar toda esta escala de información de las distintas instituciones que están trabajando como en cadena, eso va a operar sí o sí. Ahora vamos a ver si funciona. Sí, claro, este va a ser como yo creo... Claro, este es como la prueba de fuego. Exacto, va a ser como el primer gran proceso. Si aún no lo he hecho, puede ser que no alcance entonces en este proceso. O sea, finalmente si es que aquella persona que debe alimentos no está inscrita en el registro, que no debería pasar, pues digo que en estricto rigor no debería pasar, como es un tema que partió hace poco, puede que haya algún tipo de desajuste, pero en estricto rigor si esa persona está inscrita, la retención de la devolución va a operar. Esa es la tranquilidad que habría que darle. Luisa, ¿y cómo funciona? Porque me imagino que el monto de la deuda también determina, no sé si hay alguna, porque lo hablamos sobre el registro la vez anterior, que habían formas en que uno convenía ciertos pagos, ¿no es cierto? Esto es un monto total, o sea, si es una deuda muy grande, se le puede retener todo lo que tenga este contribuyente y se le entrega todo a la persona a la que claro, se la deuda. En efecto se puede, sí, dependiendo obviamente del monto de la deuda, pero se podría retener completo el monto. Y eso igual es un tema súper importante, es un avance. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente ocurre que hay deudas que son gigantescas. Y uno dice, pero ¿cómo? Ni siquiera hay una posibilidad real de abordar un acuerdo de pago. Entonces, aquí cabe la posibilidad de que ese contribuyente tiene un monto de devolución, se va a retener hasta el monto total. Y puede incluso que pase que queden deudas igual. Claro, o sea, el monto no va a dar a satisfacción para poder cumplir la deuda. Cuando pensamos en esta herramienta que es años luz de distancia con lo que había hace un año o menos atrás, ¿es una buena herramienta? Sí. ¿A nivel mundial existe algún otro ejemplo que pueda ser incluso mejor todavía que eso? O sea, creo que esta normativa que crea este registro y además un catálogo de distintas opciones que nos entrega para aquellas personas que finalmente deben pensiones de alimentos es sin duda un avance. O sea, sabíamos que la situación en Chile era bastante crítica. Sin duda es bastante crítica y lo sigue siendo, porque detrás de obviamente esa deuda hay una realidad. Hay niños, hay niñas que finalmente la están pasando mal porque no se les está dando satisfacción a un deber. Entonces yo creo que hay todo un cambio de paradigma que creo que también lo hemos conversado en otras oportunidades, que esto no va solo de la mano con lo legal, que por cierto que ayuda, sino con el entendimiento que esto es una obligación. Esto no es un favor, es una obligación. Pero claramente esta herramienta legal yo creo que es un avance inmenso, porque no solamente crea el registro, sino que te da distintas alternativas, como si tú no pagas, por ejemplo, ahora estamos hablando de la retención de la devolución de impuestos. Si tú quieres sacar un crédito, también se va a revisar finalmente si estás o no en el registro. Luisa, también hay una forma de acceder a la cuenta corriente, ¿no?, de los deudores. También, exacto. ¿Esto también es a través del registro? Exacto, o sea, yo puedo pedirle al tribunal, ejemplo, mira, quiero que seres financieras para ver dónde él tiene cuentas corrientes y dónde hay dinero. Porque también ocurría mucho eso. Incluso cuentas de ahorro. Incluso cuentas de ahorro. Entonces sigue pasando y yo creo que todos sabemos, echa la ley, echa la trampa. Van a haber personas que sin duda va a ser muy difícil que paguen igual, a pesar de la existencia de este registro y de todas estas medidas finalmente que buscan apuntar a que paguen. ¿Por qué? Porque hacer el ejercicio, no tengo nada a mi nombre, todo lo maneja a nombre de otra persona. Por eso digo que todo pasa un montón. Por eso todo va de la mano, no solamente con un tema legal, sino que también por un tema
norma cultural. Pero ahí tengo una duda, porque por ejemplo, yo puedo, claro, con las cuentas es fácil porque paso la cuenta a nombre de Elena, por ejemplo, me lavo las manos y me saco toda la plata, que no lo haría, uno confiar en mí. ¿Cómo no confía en mí? Pásame toda la plata. Te doy todo, me la base, crecemos con las pymes. Total. Entonces, pero sí lo que no entiendo, porque si hay una retención de impuestos internos, que es algo legal, eso ya es esa persona, o sea, no tiene forma de correrse ahí, porque es una persona que genera, porque trabaja, impone, entonces ahí ya no se pueden correr. O sea, claro, si tú tienes devolución de impuestos en el fondo porque eres un contribuyente que por ejercicio de tu profesión da para que tengas una devolución ineludible. Pero claramente ocurre que hay personas que es tanto como el ardid que ejecutan para no pagar, que, no sé, tú eres independiente, no ejerces nada tu nombre, pues no viste en boleta, como que tú no hicieras nada. Negro. Oye, Luisa, y hay mucha gente que ahora no tiene retención. Claro. Porque cambió todo el tema impositivo, o sea, como que antes uno siempre tenía retención de líquido, ¿no? Ya no hay devoluciones. Pero claro, pero como que ya no hay devoluciones. Claro. ¿Cuánto porcentaje? Y eso te quería preguntar, ¿cuál es la cifra actual que tenemos del Registro Nacional de Deudores, que me imagino que se actualizó, que tú estás actualizada, y también en relación a esas retenciones, porque han bajado bastante las retenciones por la claro, o sea, si tú manejas el número, por ejemplo, digo ya, son 50.000 personas y subiendo el número de deudores que están en el Registro Nacional de Deudores morosos. 50.000 y subiendo. Y subiendo, hoy. Exacto. Yo digo, esa es la cifra. Y no calza con los números finalmente de personas que van a recibir devolución de impuestos. Ahí vienen todas las otras medidas. Finalmente, eso es lo positivo que tiene esta norma, que no se agota solo en esa posibilidad. Y Luisa, con esta norma, asimismo, se han sabido otros números, porque por ejemplo hemos conversado que también otro de los, por así decirlo, castigos que tiene esta normativa es lo de que las personas que son deudoras no van a poder renovar las licencias de conducir o los pasaportes. ¿Hay algún número que nos diga cuántas personas no han podido renovar, por ejemplo? Claro, esa estadística, como la norma es tan reciente, todavía no la tenemos, pero va a pegar. O sea, evidentemente, como el tema de, por ejemplo, la renovación de las licencias, no es algo que se acumula todo en una fecha, sino que es progresivo en el año. Claro. Yo creo que a final de año ya estamos en posición de hacer como un balance, así como todo el 2023, cuántas personas finalmente no pudieron renovar sus licencias en razón de que estaban inscritos en el Registro Nacional de Deudores Morosos, o el tema también que nos puedan otorgar las instituciones financieras, quizás ahí vinculado con la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Cuántas personas que obtuvieron un crédito de más de 50 UF o más tuvieron o fueron objeto de una retención en virtud de haber estado inscrito en este registro? Y ahí uno pide el crédito, te dan el crédito y te retienen el porcentaje de lo que la institución financiera tiene la obligación de revisar el registro. Ya. Entonces, en el fondo, si tú eres sujeto a este crédito, te lo aprueban, ellos te tienen que comunicar. ¿Sabes qué? Tú estás en el registro de deudores morosos de alimentos, yo tengo la obligación legal de esto retenerlo y transferirlo a la cuenta de te damos el crédito, felicidades, pero tienes que pagar tu deuda. Pero no es tuyo, claro. Pero finalmente eso ya está legalizado o todavía no en trámite, lo que decía Coté, de la licencia de... Por ejemplo, en Argentina lo que se hizo con los jugadores de la selección argentina para el Mundial de Qatar, el que no estaba al día con su pensión alimenticia no podía entrar a la selección. Claro. No podían viajar, entonces los que debían se tuvieron que poner al día. Qué terrible que tenga que llegar a ese extremo. Un futbolista que gana millones. Sí, claro. Ahí te das cuenta que finalmente es un tema legal. Claro, ahora tenemos vigente la ley que crea el registro, lo que está pendiente ahora que entra en vigencia es esta ley de corresponsabilidad parental. Pero claro, todas estas medidas progresivas yo creo que van a ir cambiando un poco las cifras. Ahora vemos que hay un volumen como muy grande de personas que están en el registro, porque finalmente es el arrastre. O sea, todas estas personas que debían, en virtud de que tienen una liquidación pendiente de deuda de alimentos, están en el registro. Pero ahora de a poco yo creo que con estas medidas vamos a ir viendo cuál es el número que queda. Cuáles son aquellas personas que, a pesar de la existencia de todos estos mecanismos para, de alguna forma, forzar el pago, siguen estando en el registro de deudores. Para ver qué otras medidas hay que tomar, por ejemplo, lo que dice la llave, o sea, si hay que llegar al extremo de que para tu empleador en el fondo te revise, yo sé que ahí hay otras garantías y otros derechos. Pero también puede ser una retención judicial del empleador. Sí, por supuesto, pero yo te digo así como en el fondo que sea casi como para mirarlo ex antes de una pega, puede ser un tema que haya que revisar. Bueno, así como ya a mí estábamos comentando que en Argentina
hubo a una persona que no se le permitió el acceso al estadio por tener deuda de pensión de alimentos. Puede ser que lleguemos a algo así de extremo, que puede, por ejemplo, algo de entretenimiento no podamos ingresar. O sea, es que si tú te das cuenta que las medidas que hasta ahora existen, que a pesar de que son nuevas y que finalmente son un avance, siguen teniendo igual a un número importante de personas que no pagan, quiere decir que algo está pasando. Ahora, ¿un deudor podría apelar a una retención de impuestos y decir no? Es que la única opción finalmente sería acreditar que tú pagaste la deuda o que hay un acuerdo, exacto, que hay un acuerdo que el fondo es serio y que fue aprobado por el tribunal en el cual tú estás dando satisfacción a esa. Oye, Luisa, hay harta gente comentando con el hashtag Hoy se habla TVN, y si el deudor no hace su declaración y ha boleteado, ¿qué pasa en ese caso? Y cuando se han solicitado retenciones bancarias y no hace las retenciones porque la fecha de solicitud no cuadra con los pagos de sueldo y el empleador no retiene. Claro. Sí, ahí van a entrar problemas con servicio de impuestos internos y con posteriormente la tesorería. Entonces, y lo que uno no quiere es una visita de impuestos internos. Entonces finalmente va a llegar un punto en que vas a entrar en otra dinámica. Ya, finalmente, o sea, no es una situación que pueda sostener. No es sostenible en el tiempo, o sea, en algún momento te va a decir, oye, acá hay una obligación legal que es la de realizar la declaración, si tú no la realizas, hay multas de por medio, hay apremios de por medio, y eso es algo que finalmente tú vas a ser incluso citado por impuestos internos. Entonces es un tema que efectivamente, como dices tú, yo puedo ahí tratar de decir, me voy a hacer el loco, pero en algún momento va a haber que cumplir. Oye, lo más terrible, y yo estaba haciendo una reflexión, yo digo, bueno, una cosa es que te den plata, pero tú estás diciendo antes, detrás hay niños, esos padres probablemente nunca ven a sus niños, no hay una coparentalidad, no hay una crianza, probablemente hay muchos niños que ni siquiera conocen a esos padres o esas madres que deben. Es bien doloroso cuando uno lo piensa como en la parte más humana y no solamente el tema. La plata es fundamental, porque evidentemente hay mamás, hogares monoparentales que se están haciendo cargo de una familia, pero también imagínate si ese hombre ni siquiera paga una pensión para que sus hijos coman, menos debe tener una relación con sus hijos. No, incluso a veces hemos escuchado una lamentable frase que es casi como, pero ¿para qué lo voy a ir a ver si no le pago ni la pensión? Terrible. No, bueno, a mí me pasó una vez, un caso cercano, conocí una persona, un hombre, un papito corazón, que fue demandado, y él pidió licencia de su trabajo por depresión, convenció al psiquiatra, y se presentó en el tribunal como vestido como un zaparrastroso, prácticamente diciendo que casi vivía en la calle, que estaba con una depresión, para que su pensión fuera la mínima, y para rebajarla. Era una persona que ganaba más de 2 millones de pesos y terminó pagando nada gracias a todo este acting que hizo. Yo creo que ese tipo de cosas no deberían pasar, o sea, a nivel judicial creo que las licencias por psiquiatría y todo eso, yo les daría otra vuelta, no sé si se las perdonaría. Es que es complicado, porque sabes que a mí, experiencia personal, yo creo que el tribunal finalmente lo que hace es apoyar a la persona más débil. Claro. Pero si hay una persona que está actuando como más débil, hay una mala fe en esa persona que finalmente el tribunal no puede adivinar, en el fondo, las leyes para proteger al más débil. Yo conozco varios casos y también pasa que arriendan un departamento o una casa a nombre de un amigo, el auto lo compran a nombre de otro amigo, incluso los viajes se supone que se los pagan los amigos, y uno dice, bueno, si tiene tan buenos amigos, ¿por qué los amigos no mantienen a los niños? Porque, por eso en el fondo también la ley lo que permite es ampliar la posibilidad de la demanda, que puede ser obviamente al padre o madre que no tiene el cuidado personal, y también en ciertos casos al que conviva con el padre, a los abuelos, se amplía esa posibilidad, pero sigue siendo un escenario súper complejo, porque más allá de el tema formal y de lo que implica obviamente el obtener la pensión de alimentos, acá hay de por medio hijos, hijas, que también lo pasan mal por una situación compleja. Entonces el abordaje creo que tiene que ser súper integral. Es muy complejo normativamente, y eso lo vemos a diario. Las leyes como que tratan temas medios individuales. Entonces creo que el hecho de avanzar en la corresponsabilidad parental, en este tema del pago efectivo de las pensiones de alimentos, son avances que de a poco van contribuyendo a que efectivamente esto del fondo sea distinto. Que sea automático también, porque también lo que dices tú es verdad, papás que están todo el tiempo metidos en tribunales, en causas judiciales, pelean, porque esto finalmente genera peleas, tampoco es bueno si es que existe cierto nivel de corresponsabilidad o los niños tienen su régimen de visitas que se cumple. Finalmente también estás viendo una relación que se va desgastando a través de lo judicial, y que al final las relaciones no se mejoran a través de los tribunales. Y pasa también un montón que a veces, ejemplo, queda esta deuda, después ese hijo o hija cumple 18 años y ahora es él o ella la que se tiene que hacer cargo de cobrarle al padre.
Es que eso yo creo que debe ser muy difícil, sobre todo cuando los niños van creciendo y se empiezan a dar cuenta un poco de estas batallas judiciales, cuando ya no son niños, sino que ya son preadolescentes, adolescentes, y son conscientes de que la otra parte que debería ser responsable de ti no quiere pagar lo que corresponda. Debe ser como que no te quieren finalmente. Es doloroso, pero al menos en mi experiencia, los casos que conozco son los jóvenes de 18 están más proclives a iniciar a veces una acción judicial más que la mamá, que ya viene agotada, que viene cansada, y es un hijo o hija que tuvo una relación bien lejana con ese papá. Entonces en algún minuto dicen, ya basta, ahora quiero y ahí hay un estudiar punto algo. súper importante, porque en el fondo ahí también se genera como este estereotipo de, no, yo como mujer lo saco adelante sola, ¿y qué tengo que estar pidiéndole plata a este gallo? Entonces se genera todo también como un estigma, así como casi, pero lo andas persiguiendo para pagar. Entonces es un montón de cosas que confluyen en este tema. Hay más Twitter, de hecho, tenemos a Marcela que dice, en mi caso el deudor ya está judicializado, pero no paga lo que debe. Él no ha reajustado la pensión, pero ya hace tanto tiempo que no creo que pase nada, y ojalá que de verdad no lo necesitara. Claro, porque eso también es lo que he escuchado que pasa, ¿no? Que no lo hacen a tiempo y finalmente se terminan saliendo con la suya. Claro, ahora en este caso puntual de ahí, de aquella auditora que escribe ese Twitter, efectivamente, si esa deuda ya es de arrastre, finalmente igual se puede pedir la liquidación de la deuda. ¿Para qué? Para que esa persona ingrese al registro de deudores de pensión de alimentos, y en virtud de ese registro pueda acceder como a toda esta gama de alternativas legales. Yo quiero hacer una última pregunta, Luisa, una pregunta mía. Si yo, por ejemplo, no he pedido que se reajuste, porque generalmente se reajustan por IPC o las UTM, qué sé yo. Ahora se tienen que todos pactar en UTM. Ya, si yo no he pedido que se reajuste durante, no sé, los últimos 10 años, igual yo puedo pedir una revisión hacia atrás. Eso es deuda. Entonces, si uno pide la liquidación, va a haber deuda. Y eso es súper importante. Aquellas personas que son responsables en el pago de sus alimentos, pidan el reajuste conforme lo dice la resolución que lo decreta. O sea, yo voy, me entregan un acta de la audiencia, y con ese reajuste yo pago en tiempo y forma. Luisa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias.